Clase 5. Bueno. Ya estamos la mayoría. Ahora, después de que pase un rato, les mando el otro formulario. ¿El profe cuántos formularios les manda para la asistencia? El profe de la... Una sola. Uno o dos. Está bien. Bueno, yo tengo 3. Ya es una exageración, casi. Bueno. Sí, por ahí con uno al inicio y uno en el último va a quedar. Sí, después podés hacer un cruce de información con el Excel, que está bastante sencillo y te va a dar bastante preciso. Claro, sí, yo preparé, había pensado uno, como ustedes cada vez que entran ponen presente, entonces yo había preparado 4 como para que cuando vayan entrando, en vez de poner presente, hagan el clic en su nombre. Pero bueno, ahí vemos eso. Preparados están. Bueno. Se ve que no quedó clara la consigna porque con el link no había que poner presente, ¿no? Claro, exacto, sí. La idea era que directamente completen ese formulario eligiendo el nombre como para ahorrarse de decir presente cada vez que entraran. Pero bueno, es una cuestión de costumbre porque ya vienen durante un mes poniendo presente cada vez que ingresan. Bueno, comparto entonces ahora la presentación. Cada vez más complicada de la vista. Ya me cuesta ver con lentes y sin ellos. A ver. Veían 3 acá. Poca luz se ve ahí igual. Sí, lo que pasa El de es que seguridad le estaría diciendo de que cambie la iluminación. Sí, es verdad que tengo que cambiar, parezco un ratón de biblioteca acá con una lámpara nada más. Bueno, ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Checamos acá. Bueno, hoy ya abrí, hoy estuve más organizada y les abrí temprano. Me imagino que ya pueden ver lo que había subido, ¿sí? Tenemos un texto entonces de Irma Castillo Pereira, que habla del lenguaje científico técnico, que es el texto que van a tener para trabajar durante esta semana, junto a los anteriores, en realidad. Ahora cuando vayamos a la consigna lo van a ver. ¿Sí? Bueno, respecto de los usos del lenguaje, cualquier actividad especializada y también los grupos sociales que tienen un interés en común y que por eso se reúnen, generan un uso específico del lenguaje, que les va a ser propio. Y este lenguaje no es natural, no es el lenguaje natural, siempre se le llama al que uno va adquiriendo en su entorno familiar, en su entorno cercano, sino que obedece de alguna forma a alguna clase de exigencia de ese grupo social o de esa actividad especializada. Por eso decimos que es un uso artificial y que este se adquiere intencionalmente. Bueno, acá al final dice, cada área del saber exige expresiones y rasgos de estilos propios, ¿sí? No sé si se comprende a qué se hace referencia,
si es que alguno quiere dar algún ejemplo, tanto de actividad especializada como de grupos sociales que se reúnen por interés común y que acá dice que tienen un uso específico del lenguaje. Si hablamos de una actividad especializada, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Los escucho. La medicina. La medicina. Laboratorio, sí. Perdón, Luis. Laboratorio, ¿qué más? Educación también. Educación, sí, usamos un lenguaje específico. ¿Qué más? Dentro de lo que Un ustedes nivel utilizan. universitario. Claro, los congresos educativos, bien, las conferencias que hay ahora un montón en tema de educación hablando, ¿no? Para docentes. Bien. Cualquier profesión tiene su vocabulario especificado. Exacto. ¿Sí? Cualquier profesión e incluso los campos propios de las disciplinas, asignaturas, talleres que ustedes dictan, ¿sí? Seguramente cuando entramos a la sala de profes y escuchamos a alguien que está hablando, no sé, de los fluidos, por ejemplo, no vamos a pensar que es el profe de carpintería, por ejemplo, ¿sí? En cambio, si está hablando de alguna cuestión que es en pulgadas, en pies y no sé, algún otro término específico respecto de alguna herramienta particular, sí nos vamos a decir si es el profe de carpintería, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene su disciplina, un lenguaje que le es propio, y bueno, ahí vamos a ver que en realidad las palabras están tomadas del lenguaje natural, nada más que se especifican con su uso. Y cuando hablamos de grupos sociales que se reúnen por un interés en común y que tienen un uso específico del lenguaje, ¿qué podría ser? Organizaciones sociales. Ay, perdón. Sí, organizaciones sociales, a ver en qué sentido, mientras... Político, comunitario. Bien, a ver, y el otro ejemplo... a ver, conferencia, seminario sería... Bien, y si nos vamos más no sé, a grupos que integremos nosotros, tal vez, o grupos pensaba el grupo de adolescentes. A ver, Lali. El grupo de adolescentes es que ellos tienen su lenguaje entre pares, ¿no? Bien. Manejan un código, digamos, como dicen ellos por ahí. Exacto. Que no es lo mismo cuando hay un grupo de adultos, cuando habla un grupo de padres, por ejemplo. Bien. O cuando está el adulto con sus amigos, o cuando está el adolescente con su grupo de amigos. Bien, son como diferentes variedades de lenguaje. Adriana. Sería un lenguaje más informal, digamos, ¿no? Una familia, por ejemplo. En algunos casos... Tiene que ver con el cronolecto también, exacto, creo yo. Con todas las variedades del lenguaje. Puede tener que ver con el cronolecto, con el idiolecto, con cualquier variedad, ya sea por pertenecer a un grupo social determinado, por la cultura de ese grupo. Por la cultura de ese grupo, por la edad, ¿sí? Que uno a veces se le cae el documento justamente porque utiliza una palabra que tal vez corresponde a un cronolecto, tal vez adolescente, pero de otra época, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos casos, los grupos sociales van a tener un determinado argot, un determinado dialecto, ¿sí? Se genera un uso muy específico. Por ejemplo, hasta les diría, no sé, un ejemplo de la mafia, ¿sí? Utiliza términos que son términos comunes, pero los terminan usando de una manera especial para poder hablar con sus propios códigos, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, quienes hablan en lunfardo también, y bueno, así los grupos de adolescentes, así nosotros mismos, alguien dijo, pero no alcancé a leer quién estaba hablando, las familias tienen sus particularidades, un grupo social que en cada familia a lo mejor se denomina de alguna manera específica a alguna cosa que en otra familia tal vez no se denomina de la misma manera. ¿Por región también puede ser? Por región también, sí, por región también.
Sí, ahí eso corresponde a los dialectos, las regiones geográficas. También puede ser estos grupos de personas que se disfrazan de caricaturas, ay, no recuerdo cómo se llaman. Sí. Que una vez me pasó que fui al centro y había nenes, adultos, adolescentes, o sea, no variaba la edad de la gente, pero tenían comunicación o hablaban según la caricatura y entre ellos se entendían. Claro. Y nosotras... Cosplay. Cosplay, en los Comic Con hay siempre. Sí. Esos. Sí, sí. Claro. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en realidad el lenguaje siempre es el mismo. Digamos, es como que no se puede hablar de un idioma aparte, por más que uno termina nombrando a lo mejor de esa forma a los lenguajes técnicos, académicos, o cualquiera que sea muy específico. En realidad es un uso del lenguaje particular que se le da, y entonces palabras que en un contexto determinado quieren, o en la cotidianeidad quieren decir una cosa, en un lenguaje más específico, más técnico, académico, quiere decir otra. ¿Sí? Es el caso, no sé, la palabra corazón, para dar el ejemplo más simple que siempre se da, que en un contexto cotidiano, familiar, a lo mejor es una palabra con la cual uno se dirige a un ser querido, y en medicina nunca lo va a hacer. ¿Sí? En medicina, si hablamos de corazón, estábamos hablando de un órgano muscular, ¿sí? que tiene sus características particulares. Bueno, vamos a... Profe, ahora... consulta. Dime. ¿El lenguaje de señas se puede incluir en este caso? Sí. Sí, el lenguaje de señas también tiene sus particularidades, tiene todo lo que respecta a cualquier lenguaje. Esto quiere decir que tiene también dialectos, también hay cronolectos, tiene sus características y también tiene un uso especial en el caso de aquellos profesionales que tengan que comunicarse con lenguaje de señas. Sí, sí. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos al lenguaje de divulgación, ¿sí? que lo conocemos en general, es el que sale en algunos textos de revistas, de publicaciones, en revistas de divulgación científica. Es una variedad del lenguaje especializado que se usa cuando el destinatario, ¿sí? el auditorio, no es un profesional del área. Entonces se adapta la variedad léxica que es del tema que se va a tratar, como para que pueda llegar a ser accesible para un público no especializado. Las características son similares al lenguaje científico-técnico, pero se usan variables más fáciles, ¿sí? más cercanas, y entonces eso lo transforma en un lenguaje semitécnico. Lo importante en esta clase de publicaciones es que el auditorio entienda de qué se está hablando. Hay muchos ejemplos en las revistas de divulgación, ¿sí? Cuando se está hablando, por ejemplo, de algún lanzamiento tecnológico, de alguna novedad, pero se le quiere comunicar al público no especializado, entonces lo que se hace es comunicar de alguna manera en la cual se usan algunos términos del lenguaje técnico, pero se hacen, por ejemplo, muchas aclaraciones o comparaciones, ¿sí? Tal objeto sería como tal otra cosa que el auditorio ya conoce. ¿Sí? No sé si conocen algunos ejemplos de textos de divulgación. El banco de leche materna en el hospital de Cutralcó. A ver. ¿Cómo sería? Que se hace. Se dio a informar por diferentes medios cómo se iba a trabajar y el beneficio que tenía hacia la sociedad. Ah, bien, sí. Sí, yo iba a dar se especifica muy por debajo el tema del tratamiento en sí. Solamente se dicen más los beneficios que todo el tratamiento que se le hace. Bien, claro. Sí, está bien. Podría ser
podría ser algo así como las cadenas nacionales cuando hacen los informes de la pandemia, por ejemplo, que se utilizan por ahí un lenguaje un poco más simple. Sí, también lo puede ser, ¿sí? Ese tipo de textos, también los que se generan en algunos documentales, ¿sí? En algunos documentales, como para que todos los seres comunes podamos entender a lo mejor algún avance tecnológico en esos programas que dan a veces en algunos canales los días sábados sobre innovaciones. Lo que hacen es acercarnos a algo que es muy técnico en realidad para poder explicarlo en su contexto, para poder acercarlo a quienes no entendemos sobre el tema. ¿Sí? En el caso de, bueno, antes venían, no sé si todavía vienen las revistas así tipo La Muy Interesante, que eran bien específicas de lenguaje de divulgación. Enciclopedia Popular Magazine, me acuerdo, hace muchos años, que lo que hacían era comunicar muchísimos objetos tecnológicos que usamos en este momento, pero que en aquellos años eran solo un sueño, para qué iban a servir, cómo iban a fabricarse. Sí, a veces este lenguaje también cuando nosotros tenemos que explicar sobre algún aparato en particular, ¿sí? Que sabemos exactamente todo a nivel técnico, pero a lo mejor les estamos haciendo un primer acercamiento a nuestros estudiantes sobre ese aparato, entonces se lo explicamos con un lenguaje semitécnico, ¿sí? Como para ir al tema del aula. Seguro que ustedes lo han hecho. ¿Alguno que pueda dar un ejemplo sobre algo que haya tenido que explicar y que si hubiera hablado con todos los términos precisos al presentar una máquina de herramienta o algún aparato en particular, los estudiantes no lo hubieran entendido? Profe, es como una transposición que uno hace, depende del auditorio, como usted decía. Eso es. Sí, sí. La transposición didáctica. Exacto, eso es. O puede ser también la elaboración de un folleto para una feria de ciencias abierta a la comunidad. También, exacto, que también lo tienen que haber hecho, porque este tipo de lenguaje de divulgación uno lo utiliza para hacer algunas publicaciones que pueden ser de mayor extensión o menor extensión, ya sea en una revista, en alguna publicación del tipo de un blog, por ejemplo, que tenga una escuela, o como dicen ustedes así, en un folleto, nombrando algo que se haya creado. ¿Les pasó que hayan tenido que hacerlo, utilizar esta clase de lenguaje? Nosotros en electricidad Generalmente, es muy difícil explicarle a un chico de primer año el concepto de electricidad. Siempre tenés que hacer transposición didáctica o dar ejemplos similares. tal cual. Generalmente cuando uno... En taller siempre usamos, digamos, la transposición didáctica porque es imposible explicarle con el lenguaje que se comprende. Claro que es difícil. Que ellos adopten el lenguaje técnico correcto y van entendiendo de a poco, ¿cierto? Bien, estaba hablando Leandro también, por ahí alcanzó a ver los nombres. Sí, no, lo mismo. Por ahí siempre que vamos a tratar un tema nuevo, un concepto nuevo, ya sea la disciplina, siempre tenemos que hacer esa transposición y dar ejemplos para que haya comprensión, porque si no los chicos, si vos le hablas en un lenguaje muy técnico, los perdés en los primeros 5 minutos. Claro, sí, generalmente uno apela en electricidad al río, ¿no? Para explicar lo que es la corriente, con la diferencia de lo que es tensión y esas cuestiones. Puede ser también una carpeta de campo, que es con una feria de ciencia, están participando en una exposición, entonces el jurado lo primero que agarra es la carpeta de campo, donde empiezan los primeros bosquejos hasta el producto terminado, y la explicación del mismo, ¿puede ser? Más me parece en la parte del informe, que a veces si bien es técnica, sabemos que los que nos van a leer a veces no son técnicos, porque viste que en la carpeta de campo hay de todo en realidad, puede haber hasta los apuntes más básicos que uno haga, un esquemita, más me parece para el informe, ¿sí? Que tiene otra terminología. Pero sí, es válido el tema de feria de ciencias. Vamos al lenguaje técnico-científico, ¿sí? Bueno, cada una de
cada una de las ramas científicas tiene sus particularidades, ¿sí? La que sea. Acá hay algunos ejemplos. Lingüística, matemáticas, tecnología, biología, medicina, tecnología, quedó muy amplio acá. Sí, la ciencia siempre va a exigir utilizar el lenguaje con particularidades especiales. Y se le llama lenguaje técnico-científico al conjunto de variedades lingüísticas que tienen una fuerte marca terminológica, que junto con otros signos no lingüísticos es indispensable para poder transmitir conocimientos que son especializados en un campo determinado, ya sea de ciencia o técnica. Entonces, cuando hablamos de variedades lingüísticas, hablamos de una cierta selección léxica de términos que no son más que términos que uno conoce desde el lenguaje cotidiano, pero que se les da un uso particular en cada una de estas variedades lingüísticas o de materias o de ramas científicas, ¿sí? Como daba yo el ejemplo muy básico del tema de corazón, o si hablamos de corriente, la palabra corriente es conocida por todos, nada más que en electricidad va a tomar su sesgo particular. Quería decir algo más sobre esto. Junto a otros signos no lingüísticos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje técnico-científico también aparecen otros símbolos que no son lingüísticos, ¿sí? Aparece lo no lingüístico, que está fuertemente atado a cada una de estas ramas. No sé si se entiende esto. ¿Qué sería lo no lingüístico? ¿Los paratextos? Bien, ¿qué clase de paratextos podría haber que fueran particulares de cada... ¿Y algún tipo de gráfico? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, diagramas. Bien, gráficos, diagramas. ¿Qué más? La simbología. Sí, símbolos específicos de alguna rama de conocimiento. Por ejemplo, si vemos los signos más, menos, división, multiplicación, raíz cuadrada, sabemos, enseguida connotan a qué rama se refiere. En otras áreas... Sí, igual que la clave de sol. Exacto, sí, la clave de sol, sí. Toda la simbología de química, iba a decir yo. Eso, los sufijos y los prefijos de química. Bien, ¿sí? Quiere decir que no es únicamente, este lenguaje técnico-científico se compone únicamente por palabras, o sea, por cuestiones lingüísticas, sino que también está acompañada siempre de signos no lingüísticos que son propios de cada rama del saber. Y así deben haber un montón más, porque ustedes son todos variados. Pero, discúlpame, Adriana, justo ahí en el comentario de recién, los prefijos son lingüísticos. Los prefijos y los sufijos, igual que los interfijos, son lingüísticos. Sí, sí. Sí, la simbología de química no, pero... No, la simbología de química no. Está bien, al pato, está bien. Ahí ya sé a qué te referís, a los atos, sulfato, ¿sí? Todo pero eso, las oso. Representaciones... No, las fórmulas. Y todo eso, claro, las fórmulas serían, o las representaciones moleculares. Las representaciones, sí, está bien. Como que no había asociado, me tuve que acordar el oso, el pato, toda esa cosa de tercer año de química. Sí, sí. Pero cuando hablas de prefijos, que hablas del hipo y del per, son prefijos que se usan en otras palabras, no solamente en química. Sí, no, en ese caso, cierto es, gracias Luis por la aclaración, prefijos y sufijos son lingüísticos, sí, netamente lingüísticos, y la mayoría vienen también del griego, y entonces se generalizan para otros tópicos de la lengua también, sí. Pero sí las fórmulas, como decías recién, no sé si era Inés que estaba hablando, pero no alcanzo a ver los nombres que aparecen. Sí, yo iba a decir, por ejemplo, en construcciones, los detalles constructivos. Ajá, los detalles constructivos. Por ejemplo, el detalle de un techo,
es como que ya está representando, o sea, uno lo puede explicar, digamos, en palabras a qué se refiere. Bien, claro. Profe, Sí. Y ahí, digamos, con el tema de química, sí sería no lingüístico las representaciones de las estructuras moleculares, digamos, eso sí. Claro, en ese De los caso átomos. sí, en ese caso sí. Sí, los átomos, por ejemplo, vos decís, por ejemplo, cuando se representan, no sé, con las esferas Claro. en Sí, color sí. azul y rojo, sí. Sí, eso sería simbólico, eso sería el plano de lo simbólico. Simbólico no lingüístico. Sí. No estoy leyendo Adriana. el chat porque tengo esto abierto y no quiero que se me cierre, les aviso por ahí. Si hay alguna pregunta la veo después. Sí, decime. Esto tiene que ver que el lenguaje técnico-científico usa un tecnolecto que siempre es monosémico, es decir, las palabras significan una sola cosa. Significan una sola cosa, con eso tiene que ver justamente. Por eso el uso particular, que las palabras en el lenguaje técnico, científico y en el académico, en lo posible lo que tienen que hacer es denotar y no connotar, porque las palabras que connotan son aquellas que tienen múltiples significados. El lenguaje connotativo es el típico de la poesía, por ejemplo. Y el denotativo es el específico, ¿sí? Más científico, más técnico. Por eso lo que se busca es que las palabras no tienen, por ejemplo, que en lo posible no se puede usar sinónimos ni homónimos, ninguna clase de ese juego de palabras que me lleve a que ese término quiera decir otra cosa que lo que yo quiero decir. Sí, completamente con lo que decís. Está muy bien. Bueno. Bueno, acá esto, que ya lo había dicho antes, ¿sí? De que no es una lengua distinta a la usual, sino que la diferencia radica en que hay un uso particular que es propio de la ciencia o de la técnica. Se utilizan términos específicos de la materia de la que se está hablando, ¿sí? Y también con frecuencia términos que son de la lengua común cotidiana, pero con un sentido particular, con un sentido especial, que el significado va a estar dado por la materia en la que se estén utilizando. Por eso hablamos de una terminología científica, ¿sí? Porque el rasgo léxico particular que tienen estos textos científicos y técnicos es su terminología, que cada rama disciplinar va a tener una terminología determinada y el uso que le vamos a dar al lenguaje cotidiano va a estar adaptado a los sentidos, los significados de esa rama disciplinar. ¿Sí? No me voy a perder, digamos, en el ejemplo de electricidad, si estoy hablando con un lenguaje técnico sobre todo lo que tiene que ver con la electricidad y aparece la palabra corriente, yo no me voy a trasladar a que se está hablando de otra cosa, por ejemplo, de que a lo mejor estamos hablando de un río. ¿Sí? Voy a saber específicamente a qué se refiere esa palabra, ese término. Bueno, es necesario ser claro y preciso en la expresión para que se evite toda clase de confusiones, porque la ciencia, la técnica necesitan de la objetividad, ¿sí? No podemos caer en ambigüedades. Aunque, bueno, otra cosa sería el tema de la neutralidad, que también alguno de ustedes lo trató en el foro, me parece. El tema de la neutralidad de lo técnico y de lo científico. Claro, porque tiene que ver que el lenguaje es impersonal. Claro, tiene que ver con eso, se relaciona con eso, de que todo lo que expresamos tiene que estar dado de un modo impersonal, que es justamente el ejercicio por ahí que vamos a hacer después de escritura. Sí, con eso se relaciona. Bueno, algunas características. Uso de la palabra del idioma, pero en función de la ciencia, ¿sí? Del campo disciplinar que estamos tratando. Esto hace que los términos tomados del lenguaje general se especializan para ser usados en la ciencia. Entonces decimos que usamos terminología, o sea, términos especializados.
esa jerarquía se adquiere a partir del uso que se le da, ¿sí? Esto de que las palabras van a ser siempre, nosotros digamos, cualquiera de estos términos los podemos llegar a encontrar en un diccionario común, pero vamos a encontrar su uso específico que le da a cada rama del conocimiento, a lo mejor en un glosario, o en esos diccionarios que vienen que son específicos, diccionarios de la ciencia, no sé, diccionario de términos filosóficos. Vieron que hay diccionarios específicos, hay de todo. Debe haber también, no sé, un diccionario de química, por ejemplo. Si bien no lo he visto, debe haber, porque he visto múltiples diccionarios para cada una de las ramas del saber. No sé si lo conocen. Si han visto diccionarios diferentes, que son de términos específicos. Sí, o glosarios por ahí. A ver, hablaron, que hable Rocío, después, bueno... Sí, yo decía que tengo el diccionario específico de química. Ah, bien. Si bien ese no lo había visto, seguro que hay. ¿Rivero alcancé a ver? ¿No? Sí, no, decía de un glosario quizás. Claro, los glosarios que uno hace a veces en la materia que da para que los estudiantes se vayan familiarizando con los términos, esa es una buena herramienta, que es la que vamos a usar esta semana, que los chicos vayan escribiendo en algún cuadernito todos los términos que van surgiendo, que por ahí uno les puede decir que lo hagan así tipo agenda, como para que lo puedan encontrar fácilmente con la letra que comienza, ¿sí? No sé si alguno de ustedes lo ha utilizado, el glosario, en su clase. Sí, yo lo utilicé con un texto que hicimos, y bueno, y atrás le puse el glosario digamos, del significado de lo que es la palabra. Bien, sí, sí. Bueno, uno lo puede implementar como algo que se vaya haciendo a lo largo del año, y de acuerdo a los textos que uno le va presentando a los estudiantes, ellos tienen que ir incorporándolos de una forma ordenada, y a veces uno le puede pedir que no solamente pongan la definición, sino que además den un ejemplo de uso. Entonces quiere decir que tienen que usar esa palabra en alguna oración determinada que esté relacionada con nuestra materia. Y eso ayuda, porque no solamente conocer el significado de la palabra nos ayuda a usarla, sino también los contextos de uso. Y por ahí uno puede prefijar que este glosario, que los estudiantes tienen que tener siempre al día, se va a pedir en 3 fechas determinadas a lo largo del año, ¿sí? Como para que ellos sientan que también tiene un sentido, que vieron que los alumnos siempre exigen que, como que no entienden que algo puede ser únicamente para ellos y para su beneficio, sino que necesitan de que el profe mire, ¿sí? El control del profe, como para que ellos sepan que se valora de alguna manera el trabajo que van haciendo. Pero por ahí un glosario es algo bastante complejo poder ir controlando semana a semana. Por ahí poner 3 fechas a lo largo del año está bien, como para que ellos vean que se les hace un seguimiento y de paso los ayuda. Bien, ahí seguimos con las características, que bueno, ustedes habían nombrado algunas recién, ¿sí? Vocabulario unívoco, lenguaje monosémico, ¿sí? Quiere decir que tiene un solo significado, uso de tecnicismos y neologismos, ¿sí? Neologismos son estas palabras nuevas que se incorporan, que por ejemplo vienen de otros lenguajes o de otros idiomas, y uno los adapta. Bueno, no toleran la polisemia, la sinonimia, la homonimia, ¿sí? La polisemia, la multiplicidad de significados, no encontramos a veces que podamos ponerlo de otra forma, o la homonimia, que quiere decir que una palabra tenga múltiples significados. Bueno, se crean neologismos por composición y derivación, esto es, a veces unimos 2 palabras para que nos den como resultado una palabra nueva, ¿sí? Por derivación, esto quiere decir que transformamos a lo mejor una palabra
que viene de otro idioma, una palabra nuestra, la transformamos en de un verbo, por ejemplo, en un sustantivo, o de un verbo en un adjetivo. Préstamos lexicales quiere decir que tomamos un término de algún otro campo de conocimiento y lo utilizamos en el nuestro. Y esto de uso de gráficos, dibujos explicativos, símbolos. Se hace referencia estricta al objeto, esto que hablábamos recién, que el lenguaje es denotativo, no connotativo, sino que significa una sola cosa. Reticencia al uso del lenguaje oblicuo, oblicuo como sesgado, quiere decir que tiene una inclinación hacia un lado, como podría ser algún lenguaje o una secuencia, por ejemplo, argumentativa, que da cuenta de que uno tiene una opinión con cierta inclinación, digamos. Esto también es cuestionable en el sentido de que uno habla también de que la ciencia en realidad no es neutra, ¿sí? Se hace esta crítica al hecho de que en realidad siempre está tomando una posición determinada, pero con este uso neutro del lenguaje se trata de decir que no tiene ninguna posición ni ideológica ni política. Pero bueno, eso es otra discusión, que en el texto de Marín hay un ejemplo hasta para reírse un poco sobre los Disculpe, profe, neutros. eso es lo que hablaba cuando Marín hablaba de la objetividad, que siempre se filtra parte del autor, digamos, la escritura, que nunca puede ser neutral. Es así, siempre. Sí, siempre de alguna manera se evidencia alguna posición del autor. Incluso en este tratar de borrarse, o sea, de borrar lo subjetivo. Sí. Pero sí, eso, por eso digo de que da mucho para hablar, ¿sí? Y eso uno cuando hace un cruce con todo lo que es histórico se da cuenta de que en realidad siempre se ha tomado alguna posición ideológica política desde la ciencia, incluso con lo que está pasando ahora, si entramos en la discusión de las grandes industrias farmacéuticas, ¿sí? Que bueno, justamente forman parte de un campo particular de la ciencia. Continúo acá. La referencia extralingüística es directa y clara. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se hace una cita a otro texto o algún autor determinado o algún otro campo de conocimiento, se sabe que se hace referencia a eso y no a otra cosa. Se niega la subjetividad, el lenguaje es objetivo, se usa la definición, la enunciación, la descripción, la explicación, demostración, se caracteriza el objeto, sin involucrar sentimientos o posturas personales, en lo posible, ¿no? Pues si no volvemos a lo anterior. Otra característica es la precisión y la claridad, el lenguaje económico, ¿sí? Una economía de la palabra, esto quiere decir tratar de decir el máximo posible con la menor cantidad de palabras. Uso de conectores para secuenciación simple, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nominalización, que es esto de convertir los verbos en sustantivos, los tiempos verbales que se utilizan son simples. En lo posible no se usan las perífrasis verbales, que esto es cuando utilizamos dos verbos juntos para poder decir algo, si se puede expresar con un solo verbo, ¿sí? No sé, en vez de decir haber hecho, hay, por ejemplo. Tampoco se utilizan adornos retóricos, ¿sí? Esto no debería aparecer en un texto. En un texto del tipo técnico. Bueno, acá hay algunas clasificaciones que aparecen en este último, en el texto que va durante esta semana, ¿sí? Según Gómez, habla del texto divulgativo